tenemos al otro lado de la línea al ministro de Justicia, el doctor Iván Lima. Doctor, bienvenido a Correo del Sur Radio. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, William. Un año venturoso para usted, lleno de salud, y para toda la radio siempre es un honor estar con ustedes. Estamos a sus órdenes. Muy bien, ministro, lo hemos extrañado para la inauguración del año judicial. No lo hemos visto por acá, por eso también dije, pues, le voy a llamar al ministro. Ministro, ¿cómo está la situación del trabajo en la cartera del Ministerio de Justicia? Usted el año pasado ha empezado a impulsar este proceso de reformas judiciales que tenían algunos ya preparado algún cronograma, pero no ha sido posible de pronto cumplirlos el año pasado, a fin de año mejor dicho. Ahora, ¿cómo está este proceso, ministro? ¿Qué actividades, qué acciones se están desarrollando ya, o sea, se está reactivando este proceso, ministro? Varias preguntas que me hace, pero creo que es bueno ir precisando y aclarando. Lamentablemente, esta pandemia del COVID nos ha afectado a todos. Dentro del gabinete tenemos a varios ministros que han contraído la enfermedad, que están con un proceso de recuperación lento. El ministro de Defensa ya está saliendo de la crisis de salud, creo que ha sido el que más fuerte le ha afectado la enfermedad, pero también nuestro canciller. En algún momento había dudas del ministro de Gobierno. Yo tuve que pasar por estas pruebas de antígeno y también esta de sangre, que es la más confiable, y esta prueba finalmente me dio la tranquilidad de que ya he pasado la enfermedad. No me di cuenta el año pasado, como muchos bolivianos, que había pasado por la misma, y estoy con un nivel de anticuerpos alto, pero tampoco por la contradicción que hay entre esas pruebas podía descartar entre que me hacían la prueba y los siguientes días que hubiera estado positivo, y hubiera sido una responsabilidad muy grande de mi parte concurrir a actos públicos sin tener la certeza de que no iba a contagiar a los demás ciudadanos. Creo que ese es el motivo principal, estimado William. Gracias a Dios estoy bien de salud, no he tenido ningún problema, pero había una duda razonable que me impedía por responsabilidad asistir a cualquier acto público. Estamos teniendo mucho cuidado de ser muy responsables en el tratamiento de esta enfermedad. Más allá de eso, estimado William, en 2 meses de trabajo, creo que ha habido un impulso inicial muy fuerte y un convencimiento del país de que el diagnóstico de la crisis de justicia era lacerante y era muy grave, pero ahora ha cambiado la agenda. Si usted ve lo que está pasando en el país en estos 2 meses, de unos 30, 40 días de un intenso debate sobre la reforma a la justicia, hemos pasado a tener como eje de la noticia y de la información y del trabajo de todos los ministros el tema de la salud. Creo que la conformación del gabinete del COVID, del gabinete social, del gabinete jurídico, del gabinete político, en los que siempre tiene que estar el ministro de Justicia por la connotación jurídica de muchos de los temas, definitivamente me ha obligado a darle prioridad a estas temáticas. Estamos con una situación crítica en el país, ustedes lo han visto, hay el firme convencimiento de darle certezas a la población en estas temáticas. Necesitamos vacunas y había que negociar contratos, había que establecer cláusulas de confidencialidad, hasta ahora muy criticadas, pero que son parte de la naturaleza de la negociación internacional en este tipo de temáticas, que obviamente las vamos a levantar. Estamos haciendo un control estricto desde el Viceministerio de Transparencia a todos estos procesos y contrataciones, y definitivamente le damos la certeza y tranquilidad a toda la población de que esta temática de la compra de vacunas, de la compra de insumos, de la celeridad con la que se está actuando, no está dejando de lado en ningún momento la transparencia necesaria para que todos estos procesos de contratación no dañen de ninguna manera la economía del pueblo boliviano. Pero no solo eso, no estamos con la tarea de empezar a generar normas jurídicas que puedan controlar el rebrote de la pandemia. Hay un plazo que se vence ahora este 15 de enero con relación a esa temática, y tenemos que trabajar con urgencia en una ley de emergencia sanitaria. Se le está trabajando. Ayer el equipo estuvo hasta las altas horas de la madrugada terminando de trabajar esta ley. Esperemos que se pueda definir en CONAPES hoy día y que por pronto le podamos mandar un proyecto a la Asamblea Legislativa. Está intenso el trabajo de normativo y regulatorio, porque
También se nos vienen muchos problemas de constitucionalidad pronto. ¿Es constitucional obligar a la población a vacunarse? Yo le digo de entrada que no. Es un tema voluntario que va a tener que ser regulado de manera que sea compatible con los derechos del resto de la población. La vacuna es un acto voluntario, pero también tiene que haber un acto de responsabilidad entre todos, de cuidarnos, de solidaridad y de poder actuar responsablemente en esta temática. Hay una serie de temas que están llamando la atención y la prioridad del gobierno nacional para asegurar que existan vacunas, que existan los insumos correspondientes. En el ministerio tenemos una gran variedad de actividades de viceministerios específicamente, no solo transparencia, sino defensa del consumidor, y el viceministro Jorge Silva está haciendo todos los operativos y generando la normativa para que no tengamos problemas con los insumos médicos, con la posibilidad de que todos los bolivianos estén debidamente atendidos, y hay sectores vulnerables que tenemos que cuidar permanentemente, ¿no? Eso está en el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que está también a cargo del Ministerio de Justicia, y esto ha marcado una aparente, si usted quiere, no le voy a llamar retroceso, pero sí pausa en el tema de la reforma a la justicia. Además, el fin de año y las vacaciones con las que no estaba de acuerdo, pero que han tomado diferentes órganos del sector justicia, nos han permitido hacer una breve pausa en lo que va a ser la reforma a la justicia. Pero hay temas que están, como yo lo decía, de emergencia, que está marcando la agenda del país en este momento. Yo creo que la primera ley que vamos a terminar aprobando es la que tiene que ver con este sector tan vulnerable como es los niños que están sin familia, que están en hogares, pero también en esa temática hay muchas novedades, hay temas interesantes que se ha podido ir construyendo, y definitivamente la ley 348, pensar en la cantidad de feminicidios que ha habido en el país y pensar que esos feminicidios puedan ser, no puedan tener justicia en tantos años, es lacerante, es crítico y no puede continuar. Estamos en un proceso intenso de socialización y discusión que cerramos justamente este viernes en La Paz, de escuchar a todos los actores involucrados, a las mujeres, organizaciones sociales, a las ONGs, a los operadores de justicia, para poder presentar ya como ejecutivo un proyecto de ley de reforma a la 348. Esas cosas que eran urgentes han seguido avanzando, lo mismo la ley de registro de derechos reales, el tema de la carrera judicial, en un intenso debate con todos los jueces del país. Pero lamentablemente la reforma constitucional que yo veía como una prioridad hacia el 7 de marzo está descartada. Yo la verdad le diría que la reforma constitucional es un tema que muy probablemente no se pueda realizar antes de la próxima elección judicial, que como usted sabe es dentro de 3 años. Ya las autoridades de Sucre han cumplido sus 3 años de mandato, el 50% de su mandato, están entrando a los últimos 3 años de su gestión, y definitivamente dentro de 2 años y medio vamos a tener que iniciar las próximas elecciones judiciales, y yo creo que ya no llegamos a la posibilidad de reformar la elección de jueces por voto popular. Ya este año está descartado que podamos hacer una reforma constitucional, y el próximo año las posibilidades las veo muy limitadas. En todo caso, se puede ajustar y precisar y mejorar ese proceso de elección de jueces por voto popular. Pensar en un voto ratificatorio es una de las alternativas que hemos estado analizando, pero le diría que la reforma a la Constitución para reformar la justicia pensada en el 7 de marzo y a la que yo quería adherir a todo el país no ha tenido el éxito que esperaba, ¿no? Es un tema que no ha podido darse, y le diría que hay que aceptar esta discusión tan intensa que tiene el país de respeto a lo que fue la Constitución del 2009. No es posible pensar en un proceso rápido de reforma a la Constitución, porque hay un sector del país muy importante que defiende a la Constitución con su vida, con la muerte de personas, con el sacrificio de muchas personas. El caso de la Calancha me recuerda a la ciudad de Sucre. Ha habido mucha sangre con respecto a esta Constitución, y pensar reformarla rápidamente como había pensado por la urgencia de ajustar esta temática no es posible. Creo que el trabajo de reforma a la Constitución también desata muchas pasiones, muchas posibilidades de federalismo, de pena de muerte. He recibido tantos pedidos de incluir en la reforma constitucional que no lo veo como un proceso serio en un momento de crisis y de reconstrucción o de reencuentro entre los bolivianos. Creo que hay que dejar ese tema para más adelante. Ojalá que pronto lo hagamos, y ojalá que encontremos soluciones para que esta elección de jueces de voto popular sea algo que realmente transforme lo que está pasando en las altas cortes de Sucre.
Qué bueno, ministro. Estamos en conversación, en entrevista con el ministro de Justicia, el doctor Iván Lima, quien ha gentilmente accedido a atendernos en nuestro programa Desayuno con Noticias. Ministro, bueno, porque por el tiempo un poco que ya no lo hemos escuchado tampoco en los medios, cuando la gente estaba extrañando seguramente la palabra del ministro. Usted me dice ahora que hay bastantes actividades que realizar en las que está interviniendo el Ministerio de Justicia por este tema de la emergencia de la salud, contratación de contratos de medicamentos, de vacunas, y en fin, hay muchos elementos donde sí está interviniendo para que haya transparencia también desde el Ministerio de Justicia. Ahora, ministro, ¿qué otras actividades se están desarrollando en este proceso de reformas judiciales? ¿Hasta cuándo se va a recoger las propuestas, porque se han abierto, ¿no?, para que otros sectores también puedan permitir presentar sus propuestas, ministro? A ver, yo le diría que ya hemos iniciado varios procesos de trabajo y de ajuste normativo. El tema con los abogados está bastante avanzado, ya tenemos la reforma a la ley de abogacía prácticamente lista. Lo que necesitamos es que terminen de llegar a consensos entre ese sector, y lo mismo en aspectos como el que le refería de la ley 348 y la violencia contra la mujer. Le diría que esos son los dos temas más avanzados en este momento en la cartera de justicia, que tienen que terminar con fecha concreta, ¿no? Se nos dimos 60 días hábiles en el gabinete del presidente Arce para terminar la reforma a la ley 348 de la manera más amplia, y el objetivo de los parlamentarios es tener una nueva ley 348 este primer trimestre del año, ¿no? Ojalá que lleguemos al 8 de marzo, una fecha emblemática para el movimiento de mujeres del país, y es una prioridad. Lo de la ley de abogacía, le pongo el ejemplo. Creo que últimamente la noticia en la que más repercusión ha tenido el ministro de Justicia ha sido en el caso de Yasmani Torrico, y Yasmani Torrico, el abogado torturador de Cochabamba, no ha tenido un proceso de ética ni en el Colegio de Abogados de Cochabamba ni en el Ministerio de Justicia. Esos tribunales de honor del Ministerio de Justicia no han funcionado, y hay que entrar en un trabajo de consenso con el Colegio de Abogados, con los colegios de abogados, y no de enfrentamiento, porque el único que pierde con estos enfrentamientos entre el ministerio y los colegios eran los ciudadanos, los usuarios del servicio. Tenemos que darle celeridad a esos procesos, darles la posibilidad a los ciudadanos de que tengan justicia, y que los abogados no se vuelvan un sector que esté lleno de impunidad y sin posibilidad de reclamo del ciudadano. Creo que esas dos áreas han avanzado bastante, pero hay otros temas que me parece que son estructurales en la reforma, y el principal, y es una preocupación de la ciudad de Sucre ahora por la relación con la justicia, es el tema presupuestario. Ustedes lo han planteado, ayer los leía, el discurso, y lo he dicho yo, una reforma sin presupuesto, solo discurso, y no podemos estar en un escenario de discurso, porque la justicia y su reforma necesita recursos y necesita el convencimiento del país que tenemos una cantidad insuficiente de jueces. 1.100 jueces, 150 cefalías, no es lo adecuado. Tenemos que llegar a 2.000 jueces. ¿Y eso cómo lo hacemos si ahora tenemos una reducción presupuestaria tan drástica del sector justicia? Es este el tipo de trabajo que tenemos que emprender con el ministro Montenegro, y ser creativos en la construcción de una institucionalidad fuerte, sólida, que pueda transformar de verdad la justicia. Yo le digo que el tema del notariado ha sido un tema crítico que está en mis manos y que lo estamos trabajando. Una burocracia muy pesada que de una institución que generaba entre 50 y 60 millones de bolivianos para el Estado, para el Poder Judicial, para Sucre, ahora está generando menos de 22, 23 millones por año, por esa pesada burocracia que se ha construido alrededor del DIRNOPLU, y con un sistema de control de la disciplina de los notarios inexistente. Esos jueces sumariantes no están haciendo su trabajo. Entonces es necesario ser muy eficientes en recaudar en la institución notarial, que eso funcione efectivamente, y súmele a eso lo que está pasando en derechos reales. Por primera vez el año pasado no se han cumplido las metas de recaudación, la pandemia ha afectado, pero estamos ante un sistema anquilosado que está generando problemas. La gente no quiere ir a hacer su trámite porque es más gasto, y si le ofrecemos al ciudadano un servicio eficiente, accesible, rápido, vamos a subir las recaudaciones. Y lo otro, que es un compromiso que tengo ya con
con el presidente del Consejo de la Judicatura y el del Tribunal Supremo, habilitar los juzgados de extinción de dominio. Hay muchos bienes en DIRCABI, de bienes incautados, de narcotráfico, de actividades delictivas que no se están monetizando, y este año es la prioridad. Tenemos que monetizar todos esos bienes, inmuebles, recursos activos y mejorar el presupuesto del órgano judicial. Hay que ser más eficientes, no es posible que pensemos siquiera en reducir un solo ítem de los jueces, es parte de la independencia judicial, pero hay una estructura administrativa burocrática que vamos a tener que ajustar dentro del sector justicia, ser más eficientes para generar los recursos que permitan dar un servicio de calidad al ciudadano debería ser la meta este año. Y esto que le digo con tanta energía, no podemos permitir que ni un solo ítem de juez sea suprimido. Si estamos buscando llegar a 2,000 jueces, permitir que los 150 ítems acéfalos desaparezcan este año no es adecuado, no es apropiado, y más bien hay que insistir e invitar a los bolivianos, abogados, que puedan participar de los procesos de selección que están en curso. Ustedes saben que el día 18 de enero vence el plazo para la convocatoria a fiscales departamentales en todo el país. Tenemos procesos de selección de jueces y vocales en curso de tramitación ante el Consejo de la Magistratura. Desde hoy día todos los abogados pueden acceder a sus certificados del RPA en línea, sin necesidad de hacer trámites ni filas, y esto es un llamado, una convocatoria a todos los colegas abogados. Yo creo que es esencial darles la garantía a los abogados del país de que este proceso de reforma a la justicia tiene que tener su concurso. Ojalá que logremos la mayor cantidad de abogados participando en estos procesos de selección, y desde ya, en la reunión ayer de la Comisión de Seguimiento a la Cumbre, el Consejo manifestó una gran apertura que yo agradezco personalmente a su nuevo presidente, de un serio proceso de observación y de seguimiento que vamos a hacer todas las demás instituciones. El Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia, va a participar de todos estos procesos en calidad de observador. Ellos tienen la atribución constitucional de designar, pero nos vamos a asegurar que este procedimiento sea absolutamente transparente y que de verdad se elija a los mejores abogados en estos cargos que son tan importantes y que van a marcar la transformación de la justicia en el país. Como ve, creo que hay mucho que se está haciendo en estos momentos. La institucionalización del Ministerio Público a nivel de fiscalías departamentales era algo que se venía reclamando hace muchos años y que ya se está consolidando. Y no tener acefalías igual es algo que necesitamos empezar a construir esa institucionalidad con los abogados. No descarto de ninguna manera que estos procesos no tengan en este primer nivel, en estos primeros días, la convocatoria que uno quisiera, pero necesitamos darle esa tranquilidad a los abogados y al pueblo boliviano de que vamos a ser absolutamente transparentes en estos procesos de selección. Creo que está aquí la prueba de fuego de el verdadero compromiso de transformar la justicia de las actuales autoridades, y si lo hacen así, vamos a encarar ya en las próximas semanas y meses mayores renovaciones, mayores designaciones de autoridades dentro del sector justicia que permitan recuperar la credibilidad de la justicia, que está muy venida a menos en estos últimos años. Es importante, ministro, lo que anuncia usted, este proceso de institucionalización que es muy necesario, ¿no? en el órgano judicial y en todas las instituciones, porque eso es lo que también ha afectado la imagen del trabajo en la justicia. Ahora, ministro, también hay esta polémica de derechos reales, ¿no? Si es que se va al Ministerio de Justicia, no se va, ocurrió con el notariado, y usted ahora me dice que el notariado ahora está percibiendo menos, está recaudando menos de lo que lo hacía antes. Seguramente va a haber ahí algunos ajustes. ¿Es necesario descentralizarlos, estas instituciones, ministro, o se va a llevar al Ministerio de Justicia, o se deja en el órgano judicial? No, mire, el tema ahí está claro que tiene que hacerse después del 7 de marzo. Estamos trabajando seriamente en una nueva ley de registro de derechos reales porque es una ley de hace 2 siglos. Está actualmente dentro de la órbita del órgano judicial y definitivamente, si lo vamos a seguir viendo como un servicio de conflicto, de discusión, de juicios, puede quedarse en el órgano judicial. Yo tengo otra visión del servicio de derechos reales,
El registro de derechos reales tiene que estar conectado con las oficinas de catastro, con el plan regulador en Santa Cruz, con la institucionalidad de los municipios. No puede ser que el ciudadano tenga que hacer un trámite para pagar su impuesto, otro para obtener su catastro, su planito, y otro para registrar en derechos reales. Tenemos que interconectar las tres bases de datos, tenemos que unir al RUAT, a derechos reales y a las oficinas de catastro. Y eso es un trabajo con los municipios. Tenemos que integrar este servicio de manera que sea eficiente para la población. Lo que no puede seguir pasando es que tengamos una ley de hace 2 siglos y que no interconectemos los servicios. Yo le diría que no tiene que estar en el Ministerio de Justicia, porque no es parte de nuestra naturaleza jurídica, pero sí el Ministerio de Justicia tiene la obligación de que ese servicio funcione eficientemente. En la propuesta de ley, lo que se está haciendo es conformar un directorio, que esta sea una entidad descentralizada, desconcentrada en eventualmente un tema de derecho administrativo que se está analizando, para lograr que integre estos 3 servicios, tanto el cobro de impuestos como el tema de los planos, como el tema del registro de la propiedad, y debería darse el servicio de las notarías. Lo que está ocurriendo en el mundo es que cuando uno escribe o vende su casa, puede terminar de hacer todo el trámite en la misma notaría si los servicios están interconectados. Yo creo que ya es el momento de dar un salto en la tecnología en este tema del registro de propiedad. Con la cantidad de información, de bases de datos, de sistemas informáticos que se tiene, no creo que tengamos que tener este sistema de papeles, de sellos, de jueces y de hace 2 siglos en los que no existía este nivel de tecnología que tenemos ahora. Si hay algo que tenemos que resolver pronto los bolivianos, es la seguridad jurídica y nuestra economía. Yo le diría que este primer semestre va a estar marcado por muchos acontecimientos, entre ellos la vacunación, el combate estratégico de la pandemia, pero va a haber una retracción de la economía, definitivamente. Y en el segundo semestre ya la economía tiene que volver a fluir con la solvencia que hemos tenido, con el éxito del modelo económico boliviano que nos ha llevado a los resultados que tenemos en el mundo, en la región. Hemos sido una economía que ha crecido a través del mercado interno de una manera significativa, más del 50%. ¿Y eso cómo se logra? Con que el ciudadano tenga garantías, que pueda usar su casa, su departamento, que pueda dejarle el patrimonio a sus hijos. Eso no lo vamos a lograr con el actual servicio que tenemos o que estamos brindando desde derechos reales. Ahí le vuelvo a plantear el escenario. Después del 7 de marzo, los nuevos alcaldes, los nuevos consejos municipales van a tener que trabajar con el Ministerio de Justicia, con el Consejo de la Magistratura, con el RUAT, para darle integridad al servicio, darle calidad del servicio al ciudadano. Ese es el objetivo. No me preocupa si está en el Ministerio de Justicia o es descentralizada o está en Sucre, en el Consejo de la Magistratura. Es más, podemos crear una institucionalidad que no necesariamente exista físicamente, pero que sí construya esta virtualidad necesaria para dar un servicio accesible al ciudadano. Lo que está pasando actualmente, de filas desde las 4 de la mañana, de imposibilidad de sanear la propiedad inmueble urbana en el país después de tantos años, es algo insostenible. Ese es un eje que tenemos que trabajar y tenemos que construir, pero les reitero, no con autoridades que están de salida y que ya terminan su mandato en unas semanas más. Es la nueva FAM, la nueva institucionalidad municipal con la que tenemos que encarar este trabajo. Mientras tanto, estamos recabando toda la información, construyendo los proyectos de ley, hablando con todos los actores y entregando información. Vamos a empezar a hacer una serie de denuncias muy graves de lo que ha pasado en derechos reales en los últimos años. Partidas de 2.000, 3.000 metros que se terminan convirtiendo en partidas de 20 hectáreas o de 200 hectáreas. Las denuncias que llegan al Ministerio de Justicia sobre irregularidades en la multiplicación de los terrenos, como la de los peces y los panes del Evangelio, son increíbles. La cantidad de metros que no están saneados por esta diferencia que hay entre catastro, el plano y el registro, no puede seguir adelante. Terrenos de 3 o 4 pisos, terrenos que de 100 metros pasan a tener miles de metros, ya no pueden ser parte de la realidad nacional. Creo que va por ahí el tema de la reforma de derechos reales. Tenemos que entrar en un saneamiento rápido y no podemos seguir permitiendo que los loteadores sigan destruyendo las áreas verdes de los departamentos. Creo que ese es un compromiso que están planteando en sus planes de gobierno todos los alcaldes municipales, todos los candidatos, y vamos a tener que empezar a hablar con ellos también para convencerlos de que este tema de la seguridad jurídica y la economía parten de que el ciudadano esté tranquilo con su propiedad, y eso es lo que vamos a hacer en el cambio en derechos reales. Muy bien.
hay que tomar decisiones urgentes. Ministro, usted ha dicho, el año pasado ya habían, o bueno, desde hace tiempo, ¿no? Hay denuncias en derechos reales sobre corrupción, pero que nunca han sido tan bien esclarecidos. Ministro, quiero volver a este tema, el presupuesto. Usted decía que hay que hacer algún reajuste interno también en el órgano judicial. Les recuerdo que también en la inauguración, el acto de inauguración del año judicial y constitucional, el procurador general pidió austeridad, ¿no?, a las autoridades, que haya menos viajes, que hay cosas que se pueden hacer mediante las redes, el medio virtual, y no es necesario viajar por una inauguración o algo. Y si bien no se gasta mucho ahí, se gastan centavos, pero sumados se hacen millones, es lo que les ha recomendado también el procurador, ¿no? Y bueno, ahora el presupuesto está todavía en negociación. Creo, ministro, se va a poder mantener el presupuesto que tenía el órgano judicial, o se queda ahí con una reducción de algo de 174 millones, lo que han indicado las autoridades judiciales, ministro. Sí, me parece un contrasentido decir que se vaya a inauguraciones por Zoom y estar presente en una inauguración, pero bueno, más allá de eso, que es la introducción y la anécdota, creo que lo que tenemos que ver en este momento dentro de la realidad económica del país es que todos debemos afrontar la crisis. Todos los sectores la estamos asumiendo y todos los sectores estamos planteándole al país soluciones y alternativas. Yo debo ser muy claro en esto. La ley financiera y el presupuesto ya está aprobado por la Asamblea Legislativa. Decir que el techo presupuestario y las disposiciones están en una ley. El único que vino a La Paz a negociar su presupuesto, si usted quiere, y pedir que no se reduzca, fue el fiscal general el año pasado ya, cuando estaba elaborándose la ley. Recién el día de ayer vinieron el presidente del Tribunal Supremo, el director de la DAF y la presidenta del Tribunal Agroambiental. Yo ahí les dejo el criterio a los oyentes y a la población. Ayer es que se solicitó la reunión en Economía. Esta es una ley que ya está promulgada, que está ratificada y que ha marcado un horizonte de responsabilidad económica del gobierno nacional. No se puede seguir incentivando crear una burbuja o pensar que estamos en épocas que no las tenemos. La crisis económica, la crisis de salud nos está afectando a todos y todos tenemos que ser solidarios para salir de esta crisis. Todos estamos reduciendo la escala salarial, todos estamos reduciendo los gastos y no va a ser exento de esto el órgano judicial. Yo le reitero, para mí no se puede permitir que desaparezcan los ítems de jueces, esa es una garantía de la independencia judicial, pero no hay una garantía de la burocracia administrativa judicial. Y usted sabe, lo me conoce desde que he sido magistrado en el Tribunal Supremo, yo le he exigido siempre a mis presidentes que me aclaren qué hacen tantos abogados asistentes, que me aclaren por qué tenemos tal burocracia administrativa en la Dirección Administrativa Financiera en todo el país, no solamente en Sucre, y principalmente que quede claro cómo se está utilizando el dinero de los bolivianos por parte del órgano judicial. Cuando se aclaren esas situaciones, cuando se diga cómo están designando esos abogados asistentes y qué hacen esos abogados asistentes, cuando se diga cómo se está utilizando los recursos del órgano judicial para el bien de la justicia y de los bolivianos, creo que se puede discutir sobre un incremento de presupuesto, sobre mantener un presupuesto. En tanto no quede clara las finanzas del órgano judicial, no se puede plantear este cambio. Y ha sido muy claro siempre el viceministro Zeno Mamani: muestren eficiencia, veamos los niveles de ejecución presupuestaria de todos los órganos e instituciones de Sucre. No ejecutan su presupuesto, ejecutan el tema de salarios, pero el resto del presupuesto no lo terminan de ejecutar. Entonces, creo que tenemos que ser eficientes y yo no voy a venir a decirle que vamos a cambiar la ley porque no lo vamos a poder hacer en los próximos días. La ley está aprobada, la ley está vigente, la ley ha sido promulgada y la ley tiene que cumplirse. Si hay la necesidad de incrementar los recursos propios, que yo lo vengo sosteniendo todo el tiempo y se lo he dicho en la entrevista, hay tareas concretas. Tenemos que hacer que los juzgados de extinción de dominio funcionen de una vez. Ahí hay un presupuesto para la Fiscalía y para el órgano judicial. ¿Por qué no están funcionando esos juzgados ya en más de 3 años que se han establecido? ¿Por qué no está funcionando eficientemente derechos reales y lo que está en mis manos? ¿Por qué no subimos la recaudación en notarías? Creo que si vamos a asumir la crisis con responsabilidad, todos tenemos que volvernos más eficientes y eso implica hacer reducciones presupuestarias y analizar cuál es la función esencial del órgano de justicia. Y el órgano de justicia esencialmente debe dictar sentencias. No tiene que estar haciendo labores administrativas.
y yo le invito a entrevistar a los señores jueces. Están trabajando con computadoras que no tienen la calidad necesaria, están trabajando sin las condiciones de bioseguridad y se nos ha increpado siempre a los jueces que no damos un servicio de calidad, pero tampoco el órgano judicial en el área administrativa le está dando condiciones de trabajo a los señores jueces del país. Entonces, creo que si vamos a ser eficientes en el uso del presupuesto, vamos a lograr salir de esta crisis, pero eso implica responsabilidad, eficiencia y como usted señalaba, dejar de hacer turismo judicial. Yo también empiezo a cuestionarme por qué se sigue con este nivel de turismo judicial, que yo no le encuentro ningún sentido en estos momentos de crisis. Creo que hay mucho que empezar a hacer para volvernos eficientes en el gasto y hay que hacerlo, no hay una alternativa en este momento. La crisis sanitaria y económica es tan fuerte en el país que todos tenemos que ajustarnos el presupuesto y todos tenemos que salir adelante. Lo vamos a hacer, pero con responsabilidad y con un criterio de eficiencia. Yo insisto, ¿por qué no están funcionando los juzgados de extinción de dominio? ¿Por qué ha bajado la recaudación de derechos reales? Por este conflicto, por esta pelea permanente entre el Tribunal Supremo y el Consejo de la Magistratura, que yo entiendo que a partir del día de ayer en la Comisión de Seguimiento de Conclusiones de la Cumbre tuvo un cambio radical de actitud de todos los actores, incluyéndome a mí. Creo que en este momento no estamos para ningún conflicto y esto se va a ver en las próximas semanas. No hay posibilidades de generar ninguna discusión en un momento de crisis. En los momentos de crisis lo que debe primar es la unidad y el trabajo conjunto entre todo el sector justicia. Bien, entonces el tema del presupuesto como que ya está cerrado, ministro, ¿no? Algunas autoridades reaccionaron muy tarde. Bueno, después, una vez que se demuestre que hay eficiencia en el manejo, puede ser que haya alguna negociación o alguna apertura también. Perdón, ministro. El presupuesto reformulado tiene que tramitarse en algún momento de este año, de este primer semestre. Yo le insisto, en la medida en la que el sector justicia sea eficiente, creo que ni siquiera haría falta eso. En la medida en la que seamos eficientes, la misma población va a pedir que sigan incrementándose la cantidad de jueces y juzgados. Ahora la población lo que pide es que nadie va a salir a defender a su justicia en estos momentos. Creo que si no mostramos la eficiencia del sector justicia, la posibilidad de un apoyo de la población va a ser muy limitada o nula. Muy bien. Ya, ministro, le agradezco. Ahora, para ir cerrando ya, si usted tiene algún otro elemento de información, algo más que compartir con la radioaudiencia de Correo del Sur Radio, está abierto los micrófonos. Ministro, por favor, adelante. ¿Qué otros temas están que destacar de su gestión, ministro? No, bueno, la verdad agradecerles, ¿no? Creo que tenemos una agenda muy amplia en el sector justicia y la hemos ido construyendo con ustedes. Creo que no vamos a poder dejar de decirles que este es un proceso de mediano y largo plazo. Esto no va a terminar ni en 60 días, como ha quedado claro, ni probablemente en los próximos 5 años. Los procesos de reforma de la justicia son largos, implican el compromiso de los bolivianos. Creo que se veía, o lo veía yo, el tema de la primera crisis del COVID desde mi casa, muy tranquilo y comprometido siempre con la gente y con las personas que aprecio y las ideas que creo, pero desde un lugar muy, si usted quiere, cómodo. Estando ahora en el Ministerio de Justicia y trabajando por la población, lo que podemos decir y tenemos que decirlo es que invitamos a todos los bolivianos a que sean parte de este proceso de transformación, con sus ideas, con su participación en los procesos de selección y logrando que exista un verdadero cambio en la justicia. Si no tenemos la voluntad y la capacidad de hacer la transformación nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, siento que este es un momento de inflexión, de cambio, y definitivamente creo que en Sucre tenemos personas y abogados que están poniendo de su parte. Otros no, pero la mayoría y la gente que está en este momento en el sector justicia decidido a transformarla, creo que es el motor que va a impulsar el cambio a la justicia. No va a ser en 6 meses, definitivamente va a ser en muchos años, pero tampoco les digo que esperen 20 años. Esto va a tener resultados concretos este año 2021 y los estamos trabajando en forma coordinada con todas las personas del sector justicia, y definitivamente el rol de ustedes va a ser muy importante. Yo lo tomo como un llamado de atención. Usted sabe que, William, que usted siempre le he atendido y siempre voy a estar pendiente de las convocatorias de ustedes, y les agradezco por el espacio.
que me permitan disipar algunas dudas que se habían presentado y ojalá que podamos estar hablando permanentemente para mantener informada a la población. Muchísimas gracias a usted y a Color del Sur, como siempre. Así es, ministro. Esperamos también que se recupere pronto usted bien y para que siga en esta función que es muy delicada en el trabajo. Algunas voces incluso decían que de pronto porque ha empezado impulsando algunos cambios al interior de la justicia, están intentando bueno, pues alejarlo al ministro, y que incluso se hablaba de que de pronto ya no va a estar en esa cartera. Bueno, pero usted, como lo que nos responde ahora, sigue con ese mismo entusiasmo, ministro, para generar estos cambios que usted sabe también desde hace tiempo que se habla de reformas, ¿no? Y la gente no lo siente. Eso es lo que queremos, es que la gente, a medida que pasan los años, cuando hay un proceso de reformas, que lo vaya sintiendo, ¿no?, en sus procesos, en su casa, y que se sienta seguro jurídicamente, y eso es lo que no siente la gente. Por eso reclama, y mientras más le hablamos de procesos de reformas que nunca se hacen realidad, también pierde ya la esperanza, ¿no? Eso es lo que ahora creo que con usted y que el nuevo gobierno está comenzando a hacerse sentir estas reformas. Gracias, ministro. Y lo ultimito, ¿qué está pasando con el proceso de a los consejeros? ¿En qué ha quedado, ministro? ¿Eso sigue su curso? ¿Ya han notificado con alguna decisión la Asamblea Legislativa? Ahí hay un escenario que justamente lo decía, que me parece que es buena pregunta, William, como siempre. Entonces los periodistas nos aterrizan en la realidad. Hay que seguir un proceso de interoperabilidad urgentemente. Usted recuerde que la ley 1173 daba plazos específicos. Ayer la Comisión de Seguimiento a Conclusiones de la Cumbre ha aprobado un proyecto de ley como propuesta que vamos a remitir a UDAPE y al CONAP y luego a la Asamblea Legislativa, de ampliar por 150 días más el proceso de implementación de la interoperabilidad. Es una decisión que se ha tomado en forma conjunta entre todas las autoridades que conformamos la Comisión de Seguimiento a Conclusiones de la Cumbre. Por lo tanto, ese proceso penal sobre esa materia o eventual proceso futuro no tendría sentido continuarse. Sí, el otro proceso que tienen 2 consejeros de la magistratura ha quedado anulado por parte de la Comisión de Constitución y se ha retomado por el Comité de Ministerio Público. Ese sería el proceso que está en este momento ante la Asamblea Legislativa en curso de tramitación sobre las designaciones que ha existido el año pasado. La verdad le digo que veo un cambio radical de actitud en la presidencia de Omar Michel, el doctor Omar Michel, y espero que no haga falta tener un enfrentamiento entre el Ministerio y el Consejo de la Magistratura. Por lo menos hasta el momento el diálogo y la posibilidad de coordinación se ha mantenido de una manera permanente y estamos logrando implementar algunas de las ideas que estaban muy demoradas dentro del Consejo de la Magistratura. Yo insisto, creo que estamos, y usted lo ha dicho, en un momento de crisis sanitaria, económica, que nos obliga a reflexionar sobre las maneras más eficientes de servir a la gente. Yo estoy todavía con la decisión tomada ayer por la Comisión de Seguimiento de ampliar 150 días más, y obviamente no es una decisión mía, es una decisión que tengo que consultar dentro del Ejecutivo. Muy bien. Estamos en un proceso de evaluación de la continuidad de ese segundo proceso que había contra los consejeros. Estamos justamente en el proceso de evaluación que se va a anunciar la definición del órgano ejecutivo en los próximos días. ¿Eso se evalúa en el Ejecutivo o en el Legislativo, ministro? ¿Cómo está? En el Ejecutivo va a tomar una definición si continúa con ese juicio o lo retira. Lo retira. En función a la decisión que se tomó ayer en la Comisión de Seguimiento de ampliar 150 días más el proceso de interoperabilidad de la ley 1173. Muy bien. Necesitamos que el ciudadano tenga expediente digital, notificación electrónica, que el CIREC funcione, que no haya éforos, que haya ciudadanía digital eficiente. Eso es lo que reclamo. Y si se cumplen los compromisos que ayer han asumido las autoridades del sector justicia, en los próximos 150 días deberíamos tener ya el expediente digital y toda la justicia informatizada y accesible a ciudadanos. Si eso se cumple,
yo no tengo por qué estar haciendo juicios penales, pero necesito que se cumplan esos objetivos que ayer se han trazado en la comisión. Muy bien. Muchas gracias, ministro, una vez más, y que le estaremos convocando en otro momento para que hagamos seguimiento al trabajo que se hace desde el Ministerio de Justicia, el proceso de reformas judiciales y todos los temas que involucran a esta cartera. Gracias, ministro, una vez más, y que... Estamos a la orden. Muchos saludos a la ciudad de Sucre, a la que aprecio tanto. Muchísimas gracias, William. Muy bien, gracias, ministro. Hemos conversado con el ministro de Justicia, Iván Lima, desde la ciudad de La Paz. Ha tenido la gentileza de atendernos y él ha sido muy crítico también con el tema de la burocracia institucional, ¿no? El presupuesto que ya está prácticamente cerrado para el órgano judicial, pese a que las autoridades estaban intentando todavía modificar esta reducción de más de 174 millones en su presupuesto anual, pero esto ya no será posible, lo ha indicado el ministro, además porque las autoridades judiciales, como siempre, se han dormido y bueno, han ido muy tarde a intentar negociar. Recién ayer, cuando el fiscal general ya había ido el año pasado para renegociar el tema de su presupuesto, pero no pasó lo mismo al órgano judicial, y ahora lo que pide el gobierno, pide el Ministerio de Justicia, es que haya un reajuste interno, que se demuestre que lo que tienen, la plata que tienen, lo están gastando bien. Y una vez que se demuestre eso, recién se puede hablar de un presupuesto adicional. Eso es lo que nos ha indicado. Y el tema de la reforma judicial también está todavía en camino. Él considera que una posible reforma constitucional para la elección de la forma de elección de las autoridades judiciales de momento no será posible. Van a tener que esperar que concluyan estas autoridades su función, después para otro periodo de pronto ver esta situación después de las elecciones judiciales, para ver qué pasa con la reforma constitucional para cambiar, ¿no?, lo que establece la Constitución respecto a la elección de autoridades judiciales. Eso es lo que nos ha indicado el ministro y le agradecemos nuevamente porque nos ha atendido en una larga entrevista a Correo del Sur Radio.